también tienen que saber. Ay, bueno. La definición. Enfermedad del sistema nervioso central caracterizado por signos y síntomas meningeos y encefálicos de grado variable. Puede que tenga mucho toque encefálico o puede que poco o nada. Y puede ser causado por diversos agentes bacterianos. Vemos acá, vamos a hacer como un repaso también un poco de la anatomía. Sabemos que la parte neurológica tiene muchos detalles. Vamos a ir más bien haciendo un repasito por lo que son las meninges, dónde están, dónde circula el líquido cefalorraquídeo. Las infecciones, todo lo que sea del área neurológica, son enfermedades graves. Y podemos dividir cuando toma la parte del parénquima encefalitis, cuando es de las meninges, meningitis, y de la médula espinal, mielitis. La gran mayoría de las patologías en pediatría que nosotros tenemos es meningoencefalitis. Repasando un poquito acá, entonces las meninges, ven ustedes acá, esto, acá tenemos, estamos en esta área, en el hueso, la calota, y ven ustedes acá como acá todo el parénquima cerebral, y ven ustedes una de las capas cómo se divide en la hoz en dos, una pegado al ósteo y el otro hacia la otra capa, que es el aracnoides. Después está el espacio subaracnoide donde están todos los vasos y cómo ven ustedes cómo van entrando también dentro de la masa encefálica y pegado a la pía madre, que es el que rodea el parénquima cerebral en sí. Aquí, microscopía electrónica, vean ustedes, dura madre, aracnoide, espacio subaracnoide, porque tienen que manejar bien la anatomía. La pía madre, cómo ven, cómo va entrando dentro del parénquima mismo, cómo acompaña todo el sistema vascular. Aquí un poquito un repaso. Ven ustedes acá todo lo que nosotros hablamos, estamos acá, todo el espacio por donde circula. Dentro de las aracnoideas, como tenemos las prolongaciones de de todas las proyecciones aracnoideas del tejido dentro de el área de la circulación. Ven ustedes acá, esto para que vayan fijando los conceptos, ¿verdad? Vemos los ventrículos laterales, centrales, ven ustedes acá el plexo coroideo del tercer ventrículo, va de los laterales también, que es donde se forma el líquido cefalorraquídeo. Ven ustedes acá el foramen, vamos a ver en diferentes proyecciones. Ven ustedes acá el acueducto silvio, el cuarto ventrículo, todo esto y cómo va después a va a ser la circulación del líquido cefalorraquídeo y va después como a la cisterna magna después se distribuye. Tienen que dominar la circulación del líquido, dónde se forma, por dónde se va, por dónde circula, la circulación en sí. Acá también los plexos coroideos que son muy importantes, acá tenemos el del cuarto ventrículo, el epéndimo, por dónde va circulando. Es como un repasito. Esta es otra proyección donde, ¿qué les dice acá? Que el 70% del líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos. Circula siempre en sentido cráneo-caudal. Primero va a través de los ventrículos laterales, pasa al tercer ventrículo por los agujeros, los dos agujeros de Monroe,
y después cómo pasa por el acueducto de Silvio al cuarto ventrículo. Y de allí, del cuarto ventrículo, cómo va, ya pasa a la cisterna magna. Esta circulación. Esto tienen que manejar muy bien. Si no, no tiene sentido. Estos plexos coroideos vamos a mirar en una microscopía electrónica. Aquí es una tomografía donde ustedes pueden ver dónde está ubicado los plexos coroideos. Y mirando un poquito la microscopía, vemos cómo está constituido unas células epiteliales bien ajustaditas con los capilares adentro. En una microscopía electrónica pueden ver una de las vellosidades como están, son las encargadas de producir el líquido cefalorraquídeo y de constituir esa barrera tan ajustadita entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo y que permite un paso selectivo de sustancias. Ustedes acá vamos a ir, esto van a ir leyendo mejor, cómo es ese epitelio ependimario especializado, son células cuboideas que están así como irregularmente orientadas con un borde en cepillo. Esto en una proyección más grande, ¿se acuerdan del espacio subaracnoideo que les dije, la granulación aracnoidea, cómo entra dentro del seno venoso, cómo se proyecta? Lógicamente que no está, tiene la comunicación, así como les dije, por ese epitelio ajustado. Vean ustedes acá cómo se divide la dura madre. Ahí también ven las venas emisarias que van hacia la calota. Esto no solamente tenemos las granulaciones hacia la vena, por eso se le dice intravenosa, cuando entran también dentro del hueso, son las intradiploicas. Miren un poco todo. Acá en una imagen ya tridimensional, lo que estamos hablando, la circulación que ustedes me van a manejar muy bien. Vean ustedes acá cómo están, acuérdense que los ventrículos laterales tienen un cuerpo anterior, un posterior, la comunicación por los agujeros de Monroe, el tercer ventrículo, vean ustedes acá el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, el canal medular, cómo va circulando el líquido cefalorraquídeo. Este es clave para que el resto sepa. Bueno, algunas consideraciones con respecto a esas células que producen el líquido. Cubren las vellosidades y presentan pasadizos vesiculares directos para permitir el flujo libre hacia la sangre de algunas moléculas, ¿verdad? Partículas, algunos de tamaño de glóbulos rojos y blancos, los espacios perivasculares que siguen las arterias y las venas dentro del parénquima cerebral hasta llegar a las arteriolas, vénulas. Ven ustedes acá la trabécula aracnoidea, ven el aracnoide. Va lo mismo. La vena emisaria, todo lo que dijimos. La proyección, las granulaciones aracnoideas, la hoz del cerebro, las hojas, ven ustedes acá, de la dura madre, la hoja endostal que le dicen porque está pegado al ósteo, y la hoja meningea que está pegado a la otra capa, a la vía madre. Bueno, entonces conociendo un poco la anatomía, vamos a ir hacia los gérmenes más frecuentes. En realidad, cualquier germen puede llegar al sistema cerebral, depende mucho de la inmunodeficiencia del huésped. Pero existen gérmenes que tienen principal afinidad, que es lo que nosotros hoy vamos a hablar. Entonces, saber un poquito, nosotros en pediatría, saben ustedes que clasificamos todo por grupos etarios. Entonces, sabemos que para la meningitis también tenemos
diferentes tipos de bacterias según ese grupo etario. En todos los menores de un mes, estamos hablando de los recién nacidos, el predominio son las enterobacterias, todos los gram negativos. Hay un periodo gris, que es hasta los 3 meses, donde ese chico puede tener, ese lactantecito puede tener tanto de recién nacido como del otro grupo que empieza a aparecer después de los 3 meses, de las bacterias encapsuladas. Entre ellos, vemos acá el cucú, neumococo, que antes de las vacunas, la principal causa de la meningitis. Aquí entre los agentes ven ustedes acá, menores de un mes, ven cómo predomina la flora negativa, coli, klebsiella, listeria, monocitógene. Inclusive se hicieron estudios bastante frecuentes en un grupo que apareció. Estreptococos del grupo B, que saben ustedes que es el Agalacte, el Citrobacter, y todos los otros gram negativos que son más frecuentes en chicos que tienen alguna patología de base neurológica. Bueno, después ese periodo, esa parte gris que nosotros hablamos que tiene un poquito de esto y donde empiezan a aparecer ya el neumococo y el meningococo. A partir de los 3 meses, esos son los predominantes. Antes de la era de la penta, nuestro mayor cucú, nuestro mayor problema era el bacilo influenza. Y después, dentro de el positivo, el gran positivo, el neumococo, el meningococo gran negativo y el estáfilo que más solíamos ver en chicos con patologías neurológicas. Y entre los mayores de 5 años queda así en chicos normales que tuvieron meningitis, estos son las prevalentes hasta hoy. Por supuesto, existen las situaciones especiales que ustedes van a ir leyendo en las fracturas de la base del cráneo, que es lo más frecuente, en la derivación ventrículo-peritoneal, otros tipos, en las neurocirugías, y después ya todo lo que sea hematológico y el síndrome nefrótico. En el neonatal, el Agalacte es el principal agente causal, se debe a la contaminación del tracto genital, y el tratamiento antibiótico ha disminuido un 80% la enfermedad temprana, sobre todo cuando tenemos el riesgo de infección ovular. Ya van a ver eso a que nosotros le llamamos el riesgo de infección ovular, no así una enfermedad tardía, que se produce unas 3 a 4 semanas después del nacimiento. ¿Cuáles son los factores predisponentes para una meningitis? La prematurez, siempre la prematurez, la infección intraparto y una ruptura prolongada de membranas. Vemos acá todo lo mismo, van a ir leyendo los bacilos, gram negativo raro en pediatría, frecuente en neonatos, siempre en los menores de 32 semanas, lógicamente el mayor porcentaje, mayor habilidad de la bacteria. Las infecciones maternas con listeria pueden provocar abortos o pretérminos, y esto es lo que después desarrolla en los prematuros. Y la posibilidad de sepsis, la mayoría de los pacientes de los recién nacidos con sepsis, sí o sí hay que descartar luego meningitis. Bueno, vamos a entrar entonces en la etapa, pasamos la parte neonatal y entramos a partir del mes de la agente causal más frecuente hasta hoy. Por más que ya esté en disminución por el tema de las vacunas, que ya tenemos a partir de 2 meses, sigue siendo el prevalente. Principal causa, estos son la mayoría de los invasores, este 19F tiene una frecuencia importante, relevante.
los lactantes menores son los de mayor riesgo y se inicia siempre, en la mayoría de los casos que no sean por sepsis, posepsis, por un cuadro respiratorio previo, donde se coloniza la faringe, de ahí vence la barrera, hace una bacteremia y hace otra secundaria llegando a los plexos coroideos, que como ya vimos, dónde está ubicado, etc. Es un coco gram positivo, lanceolado, dispuesto en pares, un diplococo. En ustedes acá, perfectamente se observa. Vamos a ver en todos los, este es en un dibujo del neumococo. Ven ustedes acá cómo tiene la cadena, las capas que tienen, y la más gruesa del ácido teicoico, la cadena de peptidoglucanos, ácido teicoico, son sus principales componentes. Ven ustedes acá el citoplasma. Yo suelo preguntar bastante qué diferencia hay entre un gran negativo y un gran positivo en la bacteria, dónde están las enzimas con el que ellos atacan. Ven ustedes, esa cápsula parece un anteojito, la enorme cápsula que tiene el neumococo. Copia electrónica. El meningo, diplococo gram negativo. Portador, existen portadores sanos, nasofaríngeos. Se puede presentar de manera fulminante, que ustedes conocen la infección que es el Waterhouse-Friderichsen, que vamos a ver más tarde. La mayor incidencia en preescolar, escolares, y hay un pico también en la etapa escolar. Nosotros los datos que hemos tenido fueron que pudimos aislar el serotipo. Fue 3 casos de Franco en el curso de 2 años, la W135. Así que si hay un franqueño por acá, que avise un poco. Hay muchos portadores sanos ahí. Esto ven ustedes bastante parecidito al otro gran positivo, pero tenemos otro tipo de composición. Aquí, cuando son fagocitados por los polimorfos, ven ustedes acá, y como acá, este es la composición. Ven ustedes acá que su membrana, el gran negativo tiene su membrana citoplasmática, tiene su cadena, ven ustedes, más chiquitito, su cadena de peptidoglucanos, el espacio periplásmico, donde tiene las enzimas, ¿verdad?, que destruyen, está bien guardadito acá adentro, entre la membrana citoplásmica y la membrana externa. Ven ustedes acá la cantidad que tienen los pilis, los antígenos, el core, todo eso les va a sonar familiar, porque uno de estos son los causantes, que tiene mayor composición de esto o del otro, y las respuestas, la sensibilidad del huésped hace que actúe contra uno de estos para mayor o menor gravedad. Ven ustedes acá un dibujito donde se puede ver el espacio periplásmico entre, ven ustedes acá, el citoplasma y la cápsula, ¿ven? Tiene los pilis, la cadena polisacáridos, ven ustedes acá, todos los datos. Yo les pregunto, así que lean bien esto y vamos a leer así con detenimiento esta parte porque quiero que conozcan bien este bichito.
Ven ustedes acá también en microscopía electrónica las proteínas de membrana, la membrana externa, el espacio periplásmico, los pilis de adhesión, la cápsula, las proteínas que están en esta membrana externa, la cadena de fosfolípidos. Y bueno, la cápsula. Su rol protege la bacteria de la respuesta inflamatoria. En realidad de la fagocitosis es lo que le protege, ¿verdad? La cápsula. Los pilis, su principal rol, la adhesión celular. Es lo que hace que se adhiere y penetre dentro de la célula del huésped. Y hace también, da mayor resistencia para ser destruidos por los neutrófilos. Tiene un receptor, la proteasa IgA1, es el que degrada el anticuerpo mismo el anticuerpo del huésped. La endotoxina, este factor que tienen solo algunos la predisposición, es el responsable de la respuesta inflamatoria sistémica del organismo. Entonces, algunos tienen esa predisposición para hacer ese cuadro grave de meningococcemia. Las otras proteínas, todos ayudan para la adhesión e invasión. Y porinas, que es para el transporte de sus nutrientes. Leyendo con detenimiento esto. El hemófilo es un bacilo gram negativo, ven ustedes acá. La característica, existen todavía en algunas situaciones en que el serotipo no está dentro de los componentes de la vacuna. Ellos van también mutando así como lo hizo el coronavirus. Bueno, esto es el mecanismo de transmisión que vamos a tener, la principal a partir de una infección de las vías aéreas, infección respiratoria de las vías aéreas, y va por vía hemática. Esa es la causa principal. También puede ser por contigüidad, cualquier infección del oído, de los senos paranasales, dentro mismo del cerebro, el absceso cerebral, una entrada directa por fracturas, o sea, en los traumatismos, en una cirugía neurológica, las malformaciones, una de las más frecuentes para nosotros, el mielomeningocele. Entonces, ¿cómo aparece? Primero, una infección del tracto respiratorio superior, la nasofaringe, donde se produce colonización, adherencia. Y de acuerdo al huésped, invasión del epitelio ciliar. Generalmente hay un cuadro respiratorio viral previo, que es lo que hace que predisponga también la facilidad de la adherencia. Y si logra vencer esto la gente, entonces ya hay invasión, o sea, bacteremia a partir de este foco respiratorio. Está relacionado directamente entre el huésped y el agente causal. Obviamente que esa invasión ocurre si el agente es el que supera el mecanismo de defensa del huésped. Se produce la activación del complemento y los polimorfos nucleares. Y empiezan a multiplicarse e invadirse todos los compartimientos serosos. Allí no evidencia ningún síntoma, ninguna signología, solamente invaden los compartimientos serosos. No se percata, no se expresa clínicamente. Acá una imagen bien elocuente de esa adhesión, proliferación, desarrollo y la invasión entrando en la vía hemática. Bueno, conocer esto es muy importante, esa barrera que vimos de esa célula endotelial. Ven ustedes la barrera hematoencefálica, una unión súper ajustada, muy difícil de vencer. Pero una vez que vence
aquí hay muy pobres mecanismos de defensa en el área ya cerebral. Entonces acá vemos la sangre, la unión ajustada, ven la membrana basal y ya el parénquima con la capa de astrocitos, las microglias y eso. Acá la médula son todas imágenes muy elocuentes, bien gráficas. ¿Cómo se produce la siembra meningia? Vimos que hay multiplicación a través de los compartimientos serosos y una vez que llega una cantidad considerable por ml, estamos hablando de repente 10 a la sexta, entonces logran ingresar al sistema nervioso central a través siempre de esos plexos coroideos que vimos ya donde se produce los ventrículos y se dirigen hacia los ventrículos laterales. De ahí empieza a sembrar la meninges, ¿verdad? Ya se produce lo que se llama la bacteremia secundaria, en donde empiezan a actuar los macrófagos, todo el sistema linfático, las vellosidades subaracnoideas, empieza a invadir y empieza a reaccionar el organismo. Se produce en realidad esto toda vez que vaya superando todos los mecanismos de defensa del huésped. Y se produce ya ahí la inflamación de la meninge y el cerebro, una leptomeningitis, donde hay una infección de los vasos sanguíneos. Arteriolitis, periflebitis, ya empieza a necrosarse, hace ya trastorno porque entra la cadena de prostaglandina, trombosis venosa, infartos cerebrales. Y lógicamente esto lleva a una hipoxia. La hipoxia hace que el organismo, con el cerebro especial que necesita del aporte de glucosa, entre por otro mecanismo para recibir la glucosa, es la glucólisis anaeróbica, que lleva a una importante acidosis láctica. Esta acidosis hace que se altere esa permeabilidad. ¿Se acuerdan ustedes esa célula endotelial tan ajustadita que no permite que entre nada que no sea la parte nutritiva? Esa acidosis y todo el proceso inflamatorio altera la permeabilidad de la barrera donde empiezan a atravesar las proteínas. Y todo eso, lógicamente, lleva a una presión oncótica alterada, entra agua en la célula, hay edema cerebral y aumento de la presión intracraneana. Este es tan solo otro mecanismo por el cual estamos hablando de la patogenia. Aquí está el estreto, le ponemos como modelo el epitelio en este caso desde la mucosa nasal, entra, logra atravesar, como habíamos visto, todo el epitelio y entra en el espacio subepitelial, va al torrente sanguíneo. Ven acá cómo tienen los receptores para eso que le permite atravesar. Y sus cápsulas evitan la fagocitosis. Bueno, aquí también en la barrera hematoencefálica existen receptores predispuestos. Se liberan las citoquinas como respuesta y algunos que tienen el receptor logran entrar y de esta forma entra en el líquido cefalorraquídeo. Como les dije, en el área cerebral, la inmunodeficiencia local hace que sea más fácil, una vez que invaden el cerebro, de diseminarse. Entonces, un repaso rápido, la colonización nasofaringea, como todo es fisiopatología acá, ¿verdad? Así como el COVID también. Cómo se coloniza la nasofaringe, cómo penetra, cómo produce la bacteremia.
esto invade las meninges, se produce la inflamación meningia y cómo entra a través de los plexos coroideos y toda la microvasculatura cerebral. Esto es otro dato más de cómo entra al espacio. Todo eso que hablamos es otro dibujito también. Cómo llega a atravesar porque vence la permeabilidad. Esta es una tomografía donde se ven los plexos coroideos. Esta es la misma cosa que ya habíamos visto. Y todo en realidad depende de esa actividad oxónica y fagocítica deficiente que en el líquido cefalorraquídeo, una vez que invadió, ya es muy difícil que logre vencer. Se produce la multiplicación rápida de los microorganismos y se empiezan a liberar esos componentes que habíamos visto en detalle. El bacilo gram negativo, el principal daño que se produce gracias a sus endotoxinas, y las bacterias gram positivas, todo eso es la cadena de peptidoglucanos que tiene el ácido teicoico, son los que provocan una gran respuesta inflamatoria del organismo, que al final es lo que hace daño. Entonces, ven ustedes acá, los factores de virulencia estimulan el sistema del huésped. Se producen los mediadores, la liberación de los mediadores inflamatorios y citoquina. Esta es la base también de la enfermedad inflamatoria multisistémica post-COVID. Bueno, ven ustedes acá cómo empiezan a responder dentro del sistema nervioso central. Están los macrófagos, los astrocitos, las microglías, las células endoteliales, todos ellos también luchan. Se produce una cascada realmente inflamatoria de factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, 6, 8, el antiagregante plaquetario, o sea, un montón de enzimas donde hacen que se destruya y se vuelva permeable la barrera hematoencefálica. Y esto lleva a los 3 edemas característicos que se producen en la fisiopatología de la meningitis: el vasogénico por la alteración de la permeabilidad, se vuelve viscoso. ¿Por qué se vuelve viscoso el líquido? No se puede reabsorber de la inflamación. El líquido se forma, pero no se puede reabsorber. Entonces empieza a viscosarse. Hay una hiperproteinorraquia y eso lleva a un edema intersticial. Entonces, con todo este daño se produce la degranulación de los neutrófilos, pérdidas, liberación de radicales libres y enzimas proteolíticas y lleva a un edema citotóxico. Es la base fisiopatológica de la meningitis. Entonces, ven ustedes acá el edema vasogénico por aumento de la permeabilidad, citotóxico, donde hay ya una alteración de todo el líquido. ¿Se acuerdan? La proteína que penetra, entra agua, líquido, y ya se pierde la homeostasis. Y la intersticial, en donde se tranca el líquido cefalorraquídeo, no puede reabsorberse por la infección. Esto va de lo mismo, van a ir viendo diferentes láminas al respecto que le puedan ayudar del por qué se produce la hipertensión endocraneana, la disminución del flujo sanguíneo cerebral y la hipoxia. Todo eso llevan a la liberación por la hipoxia misma. Entonces se altera la vía y tratan de sacar glucosa a través de otro mecanismo, el metabolismo anaeróbico. Y todo eso se va consumiendo, aumenta el ácido láctico porque vimos la vía de la glucólisis anaeróbica y el consumo de glucosa. Todo eso se expresa en el líquido cefalorraquídeo. Me avisan, Ada, me avisas si quieren después ahora para el mini descanso. Bueno, doctora, en 5 minutos serían. Bueno, me avisas nomás y ahí cortamos un ratito. Está bien. Y bueno, acá todo va lo mismo. Ven ustedes diferentes mecanismos por el cual acá vemos cómo se liberan ya las endotoxinas. ¿Se acuerdan del meningo?
cómo estimulan el sistema para que el organismo se defienda, pero se defiende atacando su propio organismo, ¿verdad? Y en realidad el daño es por eso. En cualquier otra área, un proceso inflamatorio podría ser útil, pero en el cerebro no. Entonces, esta liberación es lo que realmente destruye el endotelio capilar. Hay una interacción, este es el elemento clave, todos los componentes del agente causal, los leucocitos. La barrera, una vez que esto se lesiona, ya todo es más fácil para la bacteria. Y esto mismo hace que como entran las prostaglandinas, el sistema de coagulación también se altera y hay por eso mini trombosis cerebral. Todo eso contribuye a ese aumento de la presión intracraneana y por supuesto el edema cerebral. Bueno, y esa es la conclusión por eso, muchas de las manifestaciones y complicaciones neurológicas de la meningitis es a consecuencia de esta respuesta inmunitaria contra el patógeno invasor, más que el daño directo de las propias bacterias. Esto ven ustedes acá, este ya es un cerebro inflamado, ya están afectados estas granulaciones, ya hay alteración de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Y este es como una secuencia como para que puedan entender qué hace el organismo y cuál es la estrategia del patógeno. Cuando se coloniza y se invade la mucosa, se activa este mecanismo de defensa. ¿Se acuerdan? El IgA secretor, toda la parte de los cilios, el epitelio, todo eso es el mecanismo de defensa del huésped, ¿verdad? En la mucosa. ¿Qué hace el patógeno? Secreta las proteasas para destruir ciliostasis, para inactivar. Pili de adhesión para penetrar. Cuando ya hay un ingreso intravascular, o sea, una bacteremia, se activa el sistema de complemento. ¿Qué ellos hacen? Gracias a sus polisacáridos capsulares, evaden esa vía alterna del complemento. Paso de la barrera, lógicamente por el daño, y ellos con el pili de adhesión van penetrando. Y la supervivencia se debe a la pobre actividad ozonizadora también del sistema nervioso central, donde ya se produce la replicación masiva de la bacteria. ¿Estamos? Entonces, estos ya son solo resúmenes del por qué hay la reducción del flujo sanguíneo cerebral, hay aumento de la presión intracraneana y, por ende, el daño cerebral que lleva a la isquemia cerebral por disminución del flujo sanguíneo, y esto es lo que si sobrevive el paciente es la mayor causa de secuelar, ¿verdad? La normalidad en la audición. Este es como un gráfico de todo lo que dijimos, la bacteremia, la invasión, la liberación, bla, bla, inflamación del espacio, todo cómo se van a los diferentes edemas. Esto tienen que manejar muy bien. ¿Y por qué se produce la pérdida de la regulación cerebrovascular? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Considerando un buen conocimiento de la anatomía y fisiopatología, el resto ya sale por añadidura, ¿verdad? El cuadro clínico, hay antecedente de alguna patología, lógicamente la condición anatómica del paciente, si estamos hablando de un chico totalmente normal, si hay un foco epidémico, si ustedes saben que hubo en la escuela, todo eso, sobre todo para meningo. Las vacunas, ¿tiene vacuna? ¿No tiene? Hoy día todas las que son los causales son prevenibles. Un hemograma completo, en realidad es un protocolo de sepsis también. La punción lumbar, que es la indicación absoluta, y algunas neuroimágenes que de repente podemos tener, sobre todo cuando tenemos un paciente muy inestable, en donde nos muestra, por ejemplo, una gran hipertensión endocraneana, que con una punción lumbar podemos hacer un enclavamiento. Entonces, para eso puede servirnos. Pero la gran mayoría de los pacientes
se logra hacer la punción sin inconvenientes. Estamos hablando de esos especiales o que vienen en muy mal estado. Doctora, Sí, ahora son 40 minutos. bueno, vamos a suspender un 10 minutos. Un 10, Bueno, 10 minutos y entre 10 y 15 minutos levanten las piernas y nos vemos. bueno, hasta 11:30 nosotros pedimos para tener pediatría. Ya. Y no hay problema, podemos seguir el miércoles también. Sí, también, podemos seguir el miércoles. ¿Ahora qué hora es? Ahora son las 10:56. Y la verdad que es entre 15 minutos y eso, 15 minutos más lo que podemos hacer y después seguimos el miércoles. Eso también podemos hacer. Bueno, doctora, está bien. Nos vemos. Bueno, dale. Nos vemos en 15 minutos, ¿verdad? Bueno.